entre el donante y las células leucémicas. Y eso sería violeta contra violeta, la parte a la izquierda tiene más eficacia. Pero mejor llamar si uno está en el proceso de escoger un donante para terapia celular. Y finalmente quería hablar de un protocolo compartido, porque para mí es súper importante tener un protocolo, primero. Segundo, implementarlo bien. Pero ¿cómo implementarlo bien si no es escrito? Si no tenemos una formación de todas las enfermeras, los médicos, los que están en emergencias, que van a tratar nuestros pacientes en la noche, y de todo el personal, tener algo uniforme, algo sencillo, algo lógico y racional. Y segundo, implementarlo no en un solo centro, sino en muchos centros para poder comparar los resultados, no para echar culpa al centro 1 o centro 5, sino para comparar si 10% de mis pacientes mueren por toxicidad. Eso podría ser la mala suerte, podría ser el destino, podría ser unas malas prácticas que tenemos en emergencias o en el piso o en algún sitio en donde no se lava las manos bien, y es una oportunidad. Si yo veo una cosa muy mala en el centro, es una oportunidad para aumentar la sobrevida rápido. Es difícil mejorar lo que está muy bien. Es fácil mejorar lo que no está funcionando bien, como lavar las manos. Uno solo tiene que hacerlo. Y por eso lo que no se mide no mejora. Y es el valor de un protocolo. Medir lo que está pasando, si vive, si muere el paciente, si muere por toxicidad o si muere por recaída, tiempo de cada ciclo. ¿Son 4 semanas o son 8 entre cada ciclo? Y si son 8 en un centro que toma mucho feriado, tenemos que arreglarlo, ¿no? Ese centro probablemente está en Francia. Y por eso otra vez quiero agradecerles la invitación, porque para mí estar con ustedes es mi dosis anual de amor, de cariño, de ánimo para seguir adelante, porque tenemos todos mucho que hacer en cada centro y también a nivel nacional y global. Y creo que todos juntos podemos contagiarnos con amor y hacer un muy buen trabajo para todos nuestros pacientes, pero sin infectarse así. Pero muchas gracias. Bueno, a continuación viene la experiencia del Instituto Nacional de Pediatría. Yo necesito hablar muy poco acerca del doctor Rogelio Paredes. No cabe duda que él ha sido una de las personas más importantes en el campo de la hematología en nuestro país. Ha formado una enorme cantidad de profesionistas en el campo de la hematología. Ha sido sin duda uno de los pilares a través de los cuales el Instituto Nacional de Pediatría ha ganado ese gran renombre y ese gran prestigio que tiene sobre el tratamiento de las enfermedades hematológicas. Entonces quisiera, sin más preámbulo, agradecerle al doctor Rogelio Paredes y agradecerle por la oportunidad de escuchar. Muy buenos días, agradezco a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología la oportunidad de compartir nuestra experiencia con ustedes el día de hoy. Les vamos a hablar hoy de la experiencia que hemos tenido en los últimos años, y para eso nada más quiero recordarles pues que en los últimos años pues se ha mencionado que para que se presente la leucemia aguda mielocítica deben coincidir 2 tipos de lesiones, ¿no? Sí, entonces se han mencionado que deben existir 2 tipos de lesiones. Lesiones clase 1 que confieren a las células una ventaja proliferativa y de supervivencia, como ahí están mencionadas con algunas de las alteraciones conocidas, y el otro que le confieren un trastorno al proceso de diferenciación de las células. Desde el punto de vista epidemiológico no hay muchos cambios respecto a lo que se ha reportado en diversas partes del mundo de las características de los pacientes respecto a edad, género y la distribución de los casos de acuerdo a la clasificación citomorfológica de la FAB. Nada más es interesante mencionar desde nuestro punto de vista que desde hace muchos años se ha mencionado que existen 2 variedades de leucemias que prevalecen en los niños en nuestro país, que son la variedad M3, que es más frecuente, ha sido la variedad más frecuente en nuestro instituto,
en forma aislada y casi se compara con la unión de M1 contra M2 y en años recientes con la que representan M4 y M5, pero sigue prevaleciendo esta y la aparición de las leucemias agudas megacarioblásticas que ocupan entre el 15 y el 20% en nuestro país de las leucemias en pediatría. Las características clínicas han sido similares a través de los años, pacientes, algunos de ellos con enfermedad extensa, con anemia severa de menos de 5 gramos de hemoglobina, distribución de la carga leucocitaria también muy variable y desde luego algunas otras alteraciones similares a los que se reportan en otras partes del mundo. Quiero traerles a colación un grupo de pacientes que vimos hace algunos años en donde hubo muerte temprana en un protocolo que tuvimos en 1979 a 1985. Y lo que nos llamó la atención en aquel entonces que 13 pacientes de 79 evaluados tuvieron muerte antes de recibir tratamiento de inducción de la remisión. Estos 13 pacientes representaban el 16% que falleció simplemente en el momento en que se elaboró el diagnóstico y estaban en el servicio de urgencia e hicieron hemorragia intracraniana fulminante. Están distribuidos, prevaleció el género femenino, en términos generales eran pacientes adolescentes los que llegaban y nos llamó la atención que había un predominio de la variante M3 y M4 en este grupo de pacientes. Los pacientes generalmente llegaban también con cargas leucocitarias elevadas, trombocitopenia muy severa, signos de sangrado activo muy importantes en la evaluación inicial y nos llamaba la atención que parecía haber dos mecanismos patogénicos diferentes, uno establecido por la trombocitopenia severa, coagulación intravascular diseminada y diátesis hemorrágica severa y otro que parecía estar determinado por una gran carga tumoral, leucostasis cerebral y mecanismo patogénico también de hemorragia intracraniana en este grupo de pacientes. Cuando analizamos estos dos grupos de pacientes vimos que el grupo A estaba caracterizado por niños también en edad adolescente, decíamos que tenían manifestaciones hemorrágicas severas que llegaron con coagulación intravascular diseminada, que tenían coagulación intravascular diseminada, pero lo que llamaba la atención es que había un componente monocítico asociado. En general, una variante era M2 y las otras tres eran M4 o M5, de tal forma que aquí el mecanismo patogénico se estableció que correspondía a una leucostasis cerebral y que los pacientes, ese era el mecanismo patogénico. En apoyo de esto es que los pacientes estos tenían gran carga tumoral y tenían citocritos muy elevados y leucocritos muy elevados, de tal forma que nos estaban indicando la presencia de estas características como factores de riesgo para desarrollar leucostasis cerebral o pulmonar y que fueron la causa directa de la muerte. Estos pacientes, como les digo, eran muy diferentes del otro grupo de pacientes que llegó y tenía diátesis hemorrágica importante, tenía trombocitopenia severa y tenía coagulación intravascular diseminada en un 70% de los pacientes. Nos llamó inmediatamente la atención que la gran mayoría de estos pacientes correspondían a M3 con las características de un cuadro de diátesis hemorrágica muy importante y que no tenían citocritos tan elevados como los otros. De hecho, los citocritos no estaban en el rango de riesgo que se reporta arriba de 30% para este grupo de pacientes, sino que la gran mayoría de ellos tenían menos de 25% de citocrito y desde luego la carga tumoral no era tan elevada como en los grupos anteriores. El mecanismo patogénico aquí se atribuyó a la CID subclínica que tenían los pacientes y a la trombocitopenia severa con que cursaban este grupo de pacientes. Hicimos un comparativo años después y vimos que en realidad se había mejorado notoriamente la aparición de esta complicación y que pudimos reducirla, como ustedes ven ahí, de los pacientes en la etapa anterior que representaban el 16% a 5%. Esto fue por la detección temprana de algunos padecimientos como la M3, que simplemente con el diagnóstico morfológico se inicia
inmediatamente la administración de ATRA y la terapia de sostén enérgica en este grupo de pacientes. Todo paciente que llega, que se establece el diagnóstico de leucemia aguda premielocítica, inmediatamente lleva un régimen de apoyo muy intensivo si cursa con manifestaciones de sangrado activo.